Mi querido Padre Alexis, muy queridos hermanos y hermanas, todos. Para mí es un motivo de alegría estar una vez más aquí en Montalbán, pues compartiendo con ustedes la fe y de modo particular pues en este día grande de la confirmación de este grupo de jóvenes de nuestra comunidad. Hoy me acompaña el Padre Carlos Casanova, que es el administrador parroquial de la parroquia del Santo Cristo en el Charal, al sur de Valencia, camino hacia Huigüe, y que además pues, es el ecónomo de nuestro seminario arquidiocesano. Estamos en el domingo 12 del tiempo de ordinario, después de haber celebrado la Pascua y grandes festividades litúrgicas. Desde el domingo pasado hemos comenzado un tiempo que se prolonga hasta el final del año litúrgico, en el cual profundizamos en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, en esos encuentros que llevaban vida a las personas, en esos discursos en los cuales mostraba que el reino de Dios se hacía cerca, en los signos milagrosos que lo acompañaban. Solo yo decir que el tiempo ordinario tenemos que tomárnoslo muy en serio. Normalmente pensamos en las grandes fiestas, ¿no? O sea, en las grandes celebraciones, y parece que ya esas tuvieran una temática propia y que entonces captan nuestra atención. Pero cuando en realidad en la vida lo más común es lo ordinario, lo de todos los días. Es cierto que hay un día que hay el cumpleaños, o hay un día que hay una celebración especial, o como hoy, de que hacemos un hito en nuestro caminar de fe, pero aunque no sea ese exactamente el sentido, pues lo ordinario, lo de todos los días, es donde se aquilata la vida cristiana. La vida cristiana no es de unos momenticos, o sea, para las grandes fiestas. La vida cristiana es para todos los días de la vida. Y cuando nos reunimos nosotros cada domingo, en un ciclo pues, se extiende a lo largo de todo el año, es porque decimos pues, que queremos ser cristianos, queremos ser como Jesús y proclamamos que es el Señor. El domingo es el día del Señor. Entonces, ya no sé lo que significa la palabra domingo, viene del Señor, domingo, y expresa que hoy nosotros le decimos al mundo que Jesucristo es el Señor. Nos encontramos aquí en la iglesia como familia para escuchar su palabra, para alimentarnos del pan de vida, que es la Eucaristía, y también para crecer en la fraternidad, que es lo propio de los que somos sus seguidores, de los que somos suyos, de los que somos sus discípulos. Bueno, hoy las lecturas de la palabra de Dios proclamada nos hablan de una verdad de nuestra fe. El Dios que nosotros creemos es un Dios que ha querido comunicarse con nosotros. Es un Dios que permanece oculto. Hay algunas personas, alguna filosofía o religiones que pareciera que Dios es distante, totalmente escondido. El Dios en que nosotros creemos que está por encima de todas las cosas. Pero es un Dios también que se hace cercano, que ha mostrado su rostro, que ha expresado sus mandamientos, o sea, que ha expresado su voluntad para nosotros. Eso lo hace desde la misma obra de la creación, porque al ver lo bonito que son las cosas, todas las criaturas, vemos allí reflejada la gloria de Dios. Pero ese Dios que se comunica lo vemos sobre todo en la historia de un pueblo, el pueblo de Israel, un pueblo pequeño que no tenía ninguna cualidad especial ni ninguna cosa para jactarse de ninguna cosa, al cual Dios escogió para crear una historia de amor. Comenzó a preparar el camino pues, para la llegada de su Hijo, que sería pues la manifestación más plena de quién es Él y qué Él quiere de nosotros. Bueno, en el pueblo de Israel tienen un puesto muy especial los profetas. Los profetas son hombres escogidos por Dios, a los cuales Él, de diversas maneras, a veces con sueños, con
otras veces con signos, por una especial sensibilidad de estos hombres, a los cuales pues, Dios envió como mensajeros a anunciar a su pueblo su verdad, a mostrarles su amor. El profeta es alguien que habla la palabra de Dios. O sea, muchas veces, incluso los libros proféticos interrumpen diciendo palabra de Dios, para decir que esto no es que lo digo yo, sino soy alguien que le mandó Dios a decírselo a ustedes. Bueno, cuando se escuchan las cosas bonitas, pues a todo el mundo le gusta, y eso es natural. Les gusta, se portaron bien, ustedes son mi pueblo, yo soy su pastor, yo soy su guía. Cuando en el mismo deseo de que el pueblo lo conozca, el profeta tiene que corregir a su pueblo, entonces eso no gusta tanto, porque el anuncio de la verdad lleva consigo pues, también por el remanimiento de donde no está la verdad. Por eso, como también lo dijo Jesús, muchas veces los profetas fueron perseguidos. Uno de los que fue más perseguido es el profeta Jeremías, del cual hoy hemos analizado un pasaje de Cristo. La gente quejaba de Jeremías, porque decía que todo lo que anunciaba era castigo, o sea, cosas malas. Yo que le decía, si ustedes no se portan bien, si ustedes no siguen el camino del Señor, pues entonces les va a ir mal. Lo llamaban el profeta de las lamentaciones. Y entonces por eso, porque él se sentía que los que lo rodeaban querían como meterle el pie, hacer que se cayera. Pero él dice, mi confianza está en Dios. Dios está conmigo. O sea, yo sé que soy débil, yo soy frágil. Yo sé que incluso mi presencia pues no cae, pero yo sé quién es mi defensor, mi guía. Incluso pues con palabras que hoy no usaríamos, pues dice, bueno, Dios es el que va a salir delante conmigo, Él es el que se va a vengar de todos aquellos que se portan mal conmigo, Él es el que va a hacer valer la justicia. Y así pues a lo largo de los siglos Dios fue preparando el camino para que llevara el profeta de todos los profetas. ¿Quién es el profeta de todos los profetas? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él no solo actuaba como un mensajero de oída, Él podía hablar plenamente quién es Dios, porque Él mismo era Dios. Solo conoce a Dios aquel que Él ha enviado y aquel que el enviado se lo da a conocer. Jesucristo es el revelador de Dios. Cuando le preguntaron a Jesús en una oportunidad, ¿y no como el Padre? ¿Qué fue lo que dijo? Quien me ve a mí, ve al Padre. Y sus palabras y sus obras son realización del reino de Dios en medio de nosotros. Él es el camino que lleva a Dios, es la verdad y la vida que proviene de Dios. Hoy hemos escuchado en la segunda lectura, pues decir que antiguamente la gente vivía del pecado y estaba sometido a la ley, aún antes de que existiera, estaba sometido al pecado, pero en Jesucristo nosotros hemos sido liberados del pecado. En Jesucristo se ha mostrado verdaderamente cuál es nuestra vocación, o sea, cuál es nuestro destino, cuál es nuestra meta. Es ser hijos e hijas de Dios. Y para que pudiéramos ser hijos e hijas de Dios, porque Jesucristo murió para reconciliar, para que no dominara en nosotros el pecado, sino para que nos dominara en nosotros y hagamos la vida de Dios. Bueno, el mismo Jesús se dio cuenta de que mucha gente se oponía a él. Una vez estuvo en su pueblo y la gente empezó a hacer preguntas y a murmurar. También en la experiencia de Jeremías, están murmurando, están diciendo allí chismes, etcétera. Y la persona dijo, un profeta también recibido en su tierra. Dice que el propio pueblo no pudo hacer milagros porque no fue bien recibido. No tuvieron confianza, no tuvieron fe en él. Y él a sus seguidores, que somos nosotros, los cristianos de todos los tiempos, pues nos dijo que nuestra suerte no sería muy distinta
también nosotros seríamos, incluso algunos pensarían, así lo dice, que estarían alabando a Dios haciéndonos a nosotros, persiguiendo, o sea, haciendo que nosotros progresáramos. Pero el mismo también dijo que lo que se dice en el día, lo que se dice en la noche, hay que proclamarlo en el día. Que lo que se escucha en el oído, hay que proclamarlo desde el techo de la casa. Él, que es el profeta de los profetas, a todos sus seguidores nos ha hecho partícipes de su misión. Ya los profetas no son unos poquitos en el pueblo de Israel. En la nueva alianza, en el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, todos somos profetas de Dios. Todos estamos llamados a anunciar la verdad de Dios. Cada uno de nosotros es también un enviado, un mensajero, y a través de sus palabras, de sus pensamientos, de sus obras, de su modo de relacionarse con los demás, le muestra al mundo cómo es Dios. O sea, nosotros hoy somos testigos de Dios ante el mundo. De alguna manera, somos cristianos, somos de Jesús. La gente puede decir que conoce a Dios viéndonos a nosotros mismos. Pero ¿y cómo es posible eso? Porque digamos, ¿cómo yo soy un pecador, soy un hombre mortal, puedo realizar esa tarea? Bueno, porque Jesús dijo que no estábamos solos. Desde el principio dijo que tendríamos a alguien que nos enseñaría la verdad, la plenitud de la verdad, que nos capacitaría recordándonos siempre las cosas que Él nos había enseñado y que tal vez, pues por nuestra propia capacidad, no somos capaces de entender para comunicárselo a los demás. Dijo a mí también que tendríamos como un defensor en el momento difícil, en el momento de la prueba, en el momento de la tribulación, en el momento en que tuviéramos que dar razón de lo que creemos y en medio de que no cree, pues pudiéramos nosotros hacer. Le pregunto yo, bueno, ¿quién es ese maestro interior? ¿Quién es ese defensor? ¿Quién es ese consolador nuestro? El Espíritu Santo, que es el gran protagonista del sacramento que ustedes hoy van a ver. Somos profetas de Dios, podemos hablar palabras de Dios, porque tenemos la sabiduría, la ciencia, la inteligencia, que son dones del Espíritu. Podemos perseverar en la vida cristiana a pesar de las adversidades, de las dificultades. Podemos hacerlo porque el Espíritu nos da también fortaleza, piedad, amor de Dios, que son dones que nos ayudan a ser constantes en el camino del Señor. Así pues, para poder anunciar la fe, para que en lo pequeño y en lo grande de nuestra vida se anuncie, se conozca quién es Jesús. Podamos ser hoy nosotros también profetas de Dios. Ese es el regalo que se recibe en el sacramento. Cuando ustedes se acerquen a confirmarse, yo voy a hacer la señal de la cruz en la frente de cada uno y voy a decir: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. ¿Qué es un don? ¿Vale? ¿Qué es un don? Un don es un regalo, ¿no es verdad? Un don es un regalo. El regalo que hoy Dios, que es el Padre de ustedes, porque ya ustedes son hijos e hijas de Dios, desde el mismo momento de su bautismo, les vuelve a enviar el Espíritu Santo, que ya recibieron el bautismo, en la plenitud de sus regalos, en la plenitud de lo que Él puede hacer. No son solo 7 es un número de plenitud, todos los dones que nosotros necesitamos para poder realizar nuestra vocación. Ese es el regalo que hoy ustedes van a recibir. Si le regalan una vestimenta nueva, la vestimenta no se queda chiquita en el tiempo, o se rompe, o pasa de moda. Si le regalan un aparato que ustedes sentían que les resultaba útil, les parecía bueno, ese al poquito tiempo empezó a fallar, o ya no es el
llevando. Cuando viene la sequía, los campos se ponen húmedos, se secan, pareciera que no tienen vida. Pero ¿quién hace posible que en nosotros esté siempre la vida de Dios? Todas las bendiciones, todas las gracias, todo lo que es el Espíritu. Así como el agua lava, ¿quién nos libra del pecado que nos entristece, que nos afea, que deforma lo que nosotros somos? Ese agua interior de la fuerza del Espíritu que purifica, que transforma, que cambia nuestra realidad. ¿Quién es el que cura de las heridas que nos vamos haciendo en la vida? Que no se refiere solo a las heridas del cuerpo, ¿no? A veces la vida es como un camino intrincado, ¿no? Tropezamos y caemos, y no solo las rodillas, sino a veces el corazón que se nos marca, o es estrecho y vamos en medio como de las zarzas, de las espinas, de la rama, y van quedando en nosotros esas señales de los malos momentos, de la incomprensión, de las dificultades. ¿Quién es el que sana esas heridas? Bueno, el Espíritu que sana, que corrige, que endereza, que hace que lo que parece más difícil se llame. Ese es el regalo que ustedes van hoy en día. Para que la vida de Dios esté en ustedes, para que la verdad que nos hace libres, o sea, que nos hace verdaderamente humanos, o sea, responsables, conscientes de lo que hacemos, esté en nosotros, recibimos el Espíritu Santo. Bueno, ustedes dirán, ¿cómo sucede eso? No me gusta explicarlo porque así lo comprendemos mejor y lo resumimos mejor. No, resumido desde el principio, que eso sucedería desde el primer día, desde el mismo día de la resurrección, le dijo a sus discípulos, reciban el Espíritu Santo. Pero 50 días después, en Pentecostés, un día de gran fiesta en la ciudad, pues, dice que se puso un viento y unas llamitas de fuego vinieron a colocarse en la cabeza de los que estaban reunidos en el nombre del Señor. Bueno, hoy es Pentecostés también, aquí en esta iglesia de la Inmaculada Concepción. Hoy se va a hacer realidad la promesa del Señor. Él fue el que dijo que estaría con nosotros y el Señor no se desdice. La palabra de Dios es creadora. El libro del Génesis, para decir cómo fue la creación, dice: y Dios dijo, y se creó el sol, la luna y las estrellas. Lo que Dios dice, se hace. Lo que decimos nosotros a veces es mentira. Somos importantes y así. Dios es siempre fiel y siempre se cumple su promesa. Entonces, a través de dos signos que la iglesia ha conservado, se hace realidad esta promesa. Los dos signos son la imposición de las manos y la crismación. La imposición de las manos. El obispo, siguiendo la tarea que le dieron a los apóstoles, los sucesores de los apóstoles, levanta las manos al cielo y suplica a Dios que envíe sobre ustedes la plenitud de su gloria. ¿Qué hace esos dones? Hacer que nosotros nos parezcamos a Jesús, nos identifiquemos con Jesús, nos configuremos con Jesús, porque eso es ser cristiano. A veces la gente cree que ser cristiano es hacer algunas cosas, algunos ritos, o saberse de memoria unas palabras del Biblia. No, ser cristiano es lo cotidiano de la vida, en la casa, en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la sociedad, en la población que vivimos. O sea, ver las cosas, hacer las cosas, tener los valores de Jesús, relacionarse con Dios, ponerlo en el primer lugar de la vida como lo hacía Jesús, y relacionarse con las demás personas como hermanos como lo hacía Jesús. Eso es ser cristiano. O sea, llevar a la vida lo que se cree, porque si no lo otro sería como falso. Y los profetas muchas veces denunciaron la falsedad. ¿Por qué se nos persigue? ¿Por qué es que nosotros estamos contra todo el mundo? No, porque cuando se dice la verdad, aparece la mentira. Los profetas les decían a la gente: ustedes alaban a Dios con su boca, pero después hacen una cosa distinta. Jesús no les dijo eso también a sus contemporáneos. Que nosotros no es que acusamos a nadie, ni rechazamos a nadie,
Cuando un cristiano vive la verdad, se nota lo que es mentira. Cuando un cristiano vive responsablemente, se nota pues, quiénes son los locos, los perezosos, los indiferentes, los irresponsables. Cuando un cristiano pues, es trabajador, pues se sabe quién es flojo. Cuando un cristiano promueve la paz, la convivencia, pues se pone en manifiesto los que son violentos, los que son prepotentes, los cristianos humildes se ponen en manifiesto. Pero nosotros recibimos el Espíritu Santo, pedimos a Dios para que tengamos los mismos sentimientos del Espíritu. Eso es lo que debe tener un cristiano, la misma forma de ver el mundo de un cristiano. Y después entonces lo mismo le pone la mano en la cabeza, la fe decimos que nosotros somos el templo de Dios. El verdadero templo no es el material. Ese siempre es pasajero, por mucho que se conserve en el tiempo como es. El verdadero templo, el que permanece para siempre, para la vida eterna, es la iglesia de Dios. Está formada por piedra viva, no por cal, cemento, hierro, no. Está formada por personas. Somos los portadores del Espíritu Santo. Somos los que hacemos presente la vida de Dios en este mundo. Y poner la mano sobre la cabeza de Cristo. Porque tú eres la residencia, la morada, la casa del Espíritu Santo en el mundo. Y si tenemos el Espíritu Santo que somos nosotros, estamos consagrados. Entonces, para que tú veas, entonces se unge la frente, se nace en esa consagración con el Santo Cristo, un aceite consagrado. Ustedes ven esas lucecitas que están ahí en la iglesia, señala que la iglesia fue consagrada a Dios, no sé si considera la cruz, pero cuando un altar con las manos de un sacerdote, nosotros somos también sagrados. Nosotros estamos llamados para hablar de Dios, somos todos profetas de Dios, todos por el bautismo somos sacerdotes del Señor. Participamos del sacerdocio común que lo quiere, que es distinto al sacerdocio ministerial, pero todos ofrecemos nuestra vida al lado de Jesús como una ofrenda declarada. Y todos somos servidores al estilo de Jesús. La realeza, la grandeza está no en ser servido. Cristo dijo: yo no vine a ser servido, sino vine a servir. Entonces, esa fuerza de Dios y esa consagración de Dios está en cada uno de nosotros. Para que lo anunciemos, para que lo enseñemos. A veces creemos que necesitamos de tantas cosas. Ninguna cosa satisface verdaderamente el corazón de los hombres si no va acompañada del amor de Dios. Podemos tener mucha riqueza, podemos tener mucho prestigio, podemos tener mucha belleza, pero si eso no está iluminado por la luz de Cristo, no satisface. Prueba de ello la podemos ver a cada lado. A veces nosotros mismos que pusimos nuestra confianza en otras cosas. El profeta puso su confianza en Dios para salir y en Dios. Ustedes, jóvenes, son los anunciadores de Jesucristo hoy. Y este año